Bueno, bienvenidos todos al Bando Club. Estamos hoy con el placer de recibir a Vito Gauna. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. No. Cuéntanos un poquito qué acabas de tocar. Chan, chan. Bueno, lo que acabo de tocar se llama El Bando Extendido, que nada, es una obra mía, más que nada es un trabajo investigativo que estoy haciendo sobre el sonido del bandoneón contemporáneo, ruidoso, como, y por eso un poco el juego de palabras de el bando extendido, como el bando como un instrumento que se extiende y además ligado a lo que son justamente las técnicas extendidas, como el sonido del tecleo, como el sonido de los clusters, como todo sucio, como eso es lo que estoy buscando. Como el sonido limpio del bandoneón lo conocemos, creo yo, como sabemos cómo suena el bando tango, el bando folclore, el bando académico, y no sé, me pareció como interesante hacer un trabajito así. Claro, lo ves como esa obra como medio como un estudio. Claro, o sea, para que puedan entender un poco. Yo la obra la había pensado como en momentos, tipo el primer minuto, o sea, no se ve eso, no se vio en cámara, pero tenía un cronómetro abajo y lo divido en minutos. El primer minuto, y está escrita además la obra como en palabras, como puntos a cumplir. El primer minuto es el sonido extra nota que tiene el bandoneón. Por ejemplo, voy a mostrar lo que es por favor. el tecleo, Sí. el golpe de válvula, el golpe de tapa, como exponer de repente estos sonidos, ¿no? Antes de arrancar, porque une también eso, como asocia el bandoneón a, bueno, pasar a las notas, ¿no? Sí. Como espera eso. No, pero es verdad también que hasta dentro del tango que un parte del gusto del bandón son estos sonidos, el teclado. Y por eso también un MIDI de repente no puede reproducir esto. Claro. Y cerrar también, y escuchar el y eso todo como... esto. Y es como, no sé, llegando de algo de piano en que no estamos acostumbrados a escuchar nada menos las notas. Es como raro, pero es una parte muy importante del instrumento, todo como estos ruiditos. Es lo que hace que la madera, ¿no? Y entonces me parecía muy como interesante esto, como por qué no hay estudios al respecto. Y bueno, siguiendo esto de la obra, el segundo minuto es de repente como... A mí me gusta mucho pensar en loops y en ritmos. Y bueno, que surge un ritmo y que no importa tanto la nota en sí, tipo estoy en tal tonalidad, sino como caigo con los dedos y bueno, y creo un ritmo de repente. Un clúster ahí, en todos hay un clúster que corta. Después la tercera parte son clústers, justamente. Y pienso eso, como el bandoneón lo pienso como una cuestión más tímbrica de alturas. Viste que vos sos pianista y depende de la zona donde estés del teclado, van a ser notas de una octava más media o más agudas. Entonces yo lo pienso como una combinación. ¿Qué pasa si combino como de repente estas notas, que no sé cuáles notas son, la verdad, que con cluster, con notas bien graves? Sí, hay un gran potencial de texturas también, como capas. Claro, entonces digo, bueno, ¿qué sonoridades puedo ir encontrando? ¿Qué texturas puedo ir encontrando en esos lugares? Y después, en la última sección, lo pienso como, está escrito como pensar en Schoenberg, como melodías dentadas, como que no haya un compás que sea regular. Y eso, como que busqué mucho como una sonoridad full contemporánea y full en estar investigando esto, como el sonido. Yo además estudié en el conservatorio, ¿Cómo es tu formación? O sea, ¿cómo llegaste a estar interesado por este tipo de sonoridades? Buena pregunta. Yo estudio, o sea, cuando arranqué a tocar el bandoneón, con un profe, nada, mis iniciales de Aloisio,
no sé, tocar Bach, y hoy día estudio en el Conservatorio de Morón y tengo mi profe que es Julio Covielo, y bueno, vengo del tango también y toda esa escuela, pero de repente tengo una amiga que hace música con maquinitas y una vez me mostró y fue como, wow, qué interesante, que esto, o sea, yo no sabía la existencia de esto, no me había pasado nada, como dije, está bueno saber que existe. Después tuve una materia en el conservatorio y una redocente que es bandoneonista también, Paula Lifshitz, y nos mostró lo que es, y además es flautista, y en la flauta hay mucho estudio de lo que es las técnicas extendidas. Sí, claro. Y fue como, wow, quiero, y yo tipo investigando y bandoneón, tipo, ¿hay algo de esto, tipo, del bando? Y encima el bandoneón es un instrumento que se puede hacer mucho ruido, ¿no? Como, y empecé a investigar en mi pieza sola, como tímidamente, y me pareció muy interesante porque también esto mismo de hacer, a veces es como, estoy literalmente haciendo cualquier cosa con el bandoneón, hace que cuando yo quiero tocar música tonal y música orquestal y estar así como en contextos grupales, me da otra soltura. Porque creo que nos enseñan a tocar los instrumentos de una manera como bueno, la música es esto, ¿no? Estructurada y tenés que saber todo esto para poder ser un buen músico, ¿no? Y creo que nunca nos enseñan a jugar con el instrumento, ¿no? Sí, claro. También yo veo que hay un elemento de tener control sobre lo que estás produciendo. O sea, no es tirar cualquier ruido, es saber la diferencia en dar un golpe acá o acá, sí, como un clúster que puede ser grande o pequeño, como sí, finito, acá, como pesado. Hay mucha, no sé, hay muchas grados. Sutilezas, sí, sutilezas, tal cual. Sí, o sea, no es que es literalmente eso, como que, no, o sea, hay todo eso, estoy pensando en motivos rítmicos, estoy pensando en timbres, en matices, y ni hablar si esto se hace grupalmente, también, o sea, me junto con gente a hacer estas cosas de improvisar así en vivo, y también, o sea, de repente eso es como, bueno, la improvisación, o sea, esta obra está escrita, pero dentro de cada segmento yo improviso, y bueno, es una adrenalina interesante porque es un devenir constante. Pero bueno, está bueno pensar en qué estoy haciendo. O sea, bueno, motivo rítmico. No sé qué me estoy tirando, pero es un motivo rítmico. Es como, qué sé yo. La verdad que me hace muy feliz, es muy divertido. O sea, sé que puede ser un poco problemático para lo que es como la hegemonía bandoneonística. Pero el bandoneón también merece su momento de desatarse de la música de Argentina, porque es como, tiene un gran potencial como instrumento para usar en cualquier estilo de música. Como viene con su cliché de pertenece al tango, al folclore, pero puede existir como el clarinete, como el guitarra, como cualquier Totalmente. Cosa. O sea, pobre bando, ¿no? Como que siento que le hacemos cargar un peso enorme y yo creo que es necesario como sacarlo de ese sitio, como enriquece también lo tradicional, como estas investigaciones ayuda a la gente a escuchar el bandoneón con ojos, con orejas frescas, como para como reencontrar el instrumento de otra manera. Sí, aguante el bando, o sea, haz tu instrumento. Aguante el bando, así. Aguante el bando, es tu instrumento. Y creo que, no sé, eso, creo que hay que romperlo un poco, ¿no? Porque las cosas bien ya están re bien hechas. Y voy a citar a una persona que consumo mucho, que se llama Leonor Silvestri, que el bien vehiculiza las peores catástrofes. Entonces creo que está bueno hacer un poco el mal, ¿no? Como, que es un poco esto que estoy haciendo, o que yo creo, como eso. Yo sé que más de un señor de Facebook se va a indignar con todo esto. Y yo, está bueno. Por favor, den un comentario de cómo les parece esta obra que acabamos de escuchar. Y bueno, para terminar, ¿en qué formaciones estás tocando? ¿Tienes unos proyectos donde podemos escuchar? Sí, estoy tocando, entré hace un par de fechitas y estoy muy feliz por eso, porque es también un espacio bastante disruptivo, que es la Orquesta Típica Ciudad Obregón,
que también nos hace tangos nuevos e incluso a veces cuestionamos si realmente es tango, o bueno, ¿qué es el tango? No, gran pregunta también. No tenemos tiempo para empezar. Claro, no, es un debate tremendo ese. Bueno, además de eso estoy trabajando con NASA Cáceres en una orquesta escuela de tango contemporáneo, estoy como dirigiendo la fila de bandos. Y también, bueno, surgen estos cuestionamientos. Y además tengo un trío que se llama Palo Random, que es con saxo alto y una voz, además, como modificada con computadora y esas cosas. Donde hacemos estas cosas, ¿no? Como investigamos en vivo, con la performance y no sé, como que no pensamos tanto en un género, pero sí está más ligado a lo que es el ruido y la música contemporánea, como es un lugar investigativo. Buenísimo. Sonoro. Bueno, muchas gracias por venir y compartir todo esto con nosotros. Gracias, me encanta todo esto, así que adelante. No se olviden de dar like y subscribe al canal. También tenemos para apoyar, si la gente quiere, tenemos un Patreon. Y para la gente en Argentina que quiere apoyar, tenemos un cafecito. Muchas gracias y chao.